de este día, yo le invito a que esté dispuesto, a que esté en el espíritu apercibido, para que hoy el Señor le hable, le ministre, edifique su vida de una manera especial. Dios nos quiere hablar, solo nosotros necesitamos estar atentos para que Él pueda oír nuestra voz y nosotros podamos escucharlo. Ahí dejo con todos nosotros al pastor, Él continúa con el resto del servicio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Los que están aquí, los que nos ven por internet, todos, que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. La hermana Gloria por ahí nos manda saludos, ahí está conectada y está la familia en diferentes lugares. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Quiero que abra la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 8, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer unas historias aquí en el Evangelio de Lucas, unos sucesos. En Lucas capítulo 8, verso 40. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Cualquier Biblia, cualquier Nuevo Testamento encuentra el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 56. Amén. Que se ubique ahí, Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 40 al 56. Leemos la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iban, se fue Jesús con Jairo hacia la casa, y mientras iban, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, es decir, un cáncer en el útero, padecía de flujo de sangre desde hacía también 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curado. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, o sea, los 12 discípulos: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de Jairo, de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo a Jesús: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió,
e inmediatamente se levantó. Y él, Jesús, mandó que se le diese de comer. Y sus padres, o sea, Jairo y su esposa, estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. A mi Padre, te damos gracias por la vida que hoy nos presta, la oportunidad. Hoy nos hemos podido levantar y hemos dispuesto que al levantarnos nos reuniríamos en este día para orar, para cantar y para meditar en tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tu espíritu sea llenando el corazón, oh Dios, y obrando un milagro a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, como espada penetre a cada corazón, Señor, sane, restaure, traiga vida, liberte y haga milagros en cada uno de nosotros. Tu palabra como martillo que quebranta la piedra, Señor, toque lo profundo de nuestro ser, como dice ella, que entra hasta lo profundo del corazón. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos. Capacítanos cada día y revélanos la profundidad y los misterios de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ella, aquí están las hojitas con el tema, por favor. He titulado esta mañana en compartir de este tema, molestando al maestro. Molestando, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Molestando al maestro. No vamos a terminarlo hoy. Esto va a quedar tal vez para 2 cultos. Molestando al maestro. ¿Cómo es el tema? Molestando al maestro. Molestando al maestro. Listo. Ya leímos, ahora sí puedo mencionar, ya leímos todos los versículos de esta, no de una historia, aquí hay varias historias. ¿Sí? Y hay 4 personajes principales en este momento cuando uno lee acá. Uno, el principal, que es ¿quién? Jesús. Ese es el personaje principal. Luego aparece Jairo. Sofía, ¿cuántos años tienes tú? 15. Un poquito más pequeña que Sofía. Es la hija de Jairo que tenía, ¿cuántos dice ahí? 12 añitos. Una niña, imagínense, que ha vivido con uno 12 añitos y estaba agonizando. Y Jairo, dice la Biblia, que Jairo se fue a donde sabía que iba a estar Jesús para rogarle, no como hoy que usted va al médico y le ponen una intravenosa y le bajan la fiebre, y no había eso. Sino que la niña estaba agonizando, o sea, todos ya sabían que iba a morir. Y Jairo, que no es cristiano, Jairo no era del creer en Cristo, es más, Jairo dice que él era el principal, era el líder, como decir, de una congregación. Para que lo entiendan, una sinagoga es eso. Una sinagoga es un lugar donde se reunía la gente a estudiar el Antiguo Testamento, a cantar y orar, como acá. Y Jairo era el líder. Pero esas congregaciones del Antiguo Testamento, ninguna quería a Jesús, lo odiaban. Y ya habían dicho que si alguien de la congregación estaba cerca de Jesús, lo iban a echar. Entonces digamos que esta era una sinagoga, ¿no? Para que lo entiendan. Y resultaron que se dieron cuenta que Edison fue por allá a hablar con Jesús. Entonces el público decía, allá ese hombre Edison no es de acá, fuera, ¿qué hace por allá donde Jesús? Y Jairo era el líder de una de esas. O sea, Jairo tuvo que haber dicho muchas veces, no quiero ver a ninguno yendo por allá donde Jesús. Porque eso está en Juan 9, esa era la regla, no se podía. Si alguien sabían que había estado con Jesús, lo echaban de la iglesia. Hablando en ese tiempo. Porque los fariseos, los escribas, ninguno quería a Jesús. Porque había venido a dañarles el negocio de la religión. ¿No se acuerdan nomás en el templo cuando les dañó el negocio de las ventas? Él no lo quería. Ese era Jairo. Pero después hablaremos de Jairo. Entonces, haciéndoles quién era Jairo, después hablaremos de él. ¿El otro personaje quién era? Una mujer que tenía 12 años, dice, con flujo de qué? O sea, una hemorragia continua. 12 años. ¿Cómo cree que era el color de la piel de ella? Pálida, amarilla. Eso, cuando uno estudia esas características, flujo de sangre 12 años, o sea, una hemorragia 12 años, en el útero, o sea, un cáncer de útero. Tenía un cáncer de útero, 12 años.
Y ya sí, y todo lo que tenía de plata, herencia, lo que le había dejado el esposo, lo que había trabajado, dice que todo se lo había ¿qué? Había ido allá donde fulanito, el doctor tal, el cirujano tal, y nadie le había podido ayudar. O sea, esa era otra que estaba ahí aparecen dos desahuciadas, una de 12 años que hasta ahora está empezando a vivir. Y otra que ya es una mujer adulta, pero que también, como todo el mundo, ¿usted se da cuenta que los más ancianos quieren seguir viviendo? Uno creería que el viejito está cansado y dice, no, y yo quiero ver esto, yo quiero ver lo otro. Dos vidas que están agonizando. Porque es que pasa un poquito más. ¿Qué pasa cuando una persona está anemiada, que continuamente, hermano, llega un momento que el cuerpo ya para todo el sistema, engurrió la persona? Y hay otro cuarto al que yo he llamado cuarto principal actor en esto. ¿Sabe cuál? Las multitudes. Ahí suena varias veces. Versículo 1, por un momento antes de que entremos a lo que yo quiero ir explicando. Versículo 1, cuando volvió Jesús, ¿estamos ahí? Sí, ¿Qué pasó cuando volvió Jesús? Le recibió la multitud con gozo. ¿Le recibió quién? La multitud. Entonces, Jesús, Jairo, la mujer y la multitud. Ahora, ¿usted cree que usted ha visto las películas de Jesús que proyectan y muestran? ¿Las hemos visto? Cuando dice multitud, ¿cree que eran 5 personas más la mujer de flujo de sangre? ¿Usted qué le suena cuando dice que multitudes? Le pregunto, ¿será que entre esas multitudes no habían otros enfermos? ¿O no habían otros con problemas en el hogar? ¿O no habían otros con problemas económicos? ¿O no habían otros con dificultades? ¿No había más? ¿Había o no había más? ¿Y por qué de toda esa multitud solamente? Eso es una pregunta que le debo y después la contestaré en otro culto. ¿Por qué de toda esa multitud solamente aparece una mujer que recibe un milagro? Porque tenía fe. Eso es lo que después vamos a explicar, porque no es solamente la fe. Había una multitud, y esa multitud, y la Biblia dice que todos lo tocaban y lo apretaban. La mujer no tocó a Jesús. ¿Sabía eso que la mujer no tocó a Jesús? ¿Qué tocó? Tocó el borde de las vestiduras del Señor. Pero otras personas lo tocaban y no pasaba nada. Porque no estaban buscando nada. Hermano, mientras no haya un compromiso de amar, de servir, de hacer las cosas que agradan a Dios, de entregarle la vida al Señor, no va a suceder nada, aunque haya multitudes y Jesús esté ahí. Jesús está aquí. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Jesús puede estar ahí, pero si usted, su corazón no está comprometido ahí con Él, si usted realmente no está metido con Dios, si su corazón no es sincero, si su compromiso no es total, así esté Jesús ahí, no va a pasar nada. ¿Por qué se ve a multitudes solamente Jesús habló de una mujer? Acuérdense que Pedro le dice, Señor, a ver, Señor, no se haga. Todo el mundo está que lo toca ahí y usted sale con el chiste de que alguien me tocó. ¿Por qué otros no fueron sanados? Y Jesús dice, no, Pedro, espérate, Pedro. Lo que pasa es que alguien ha hecho que salga poder de mí. Alguien ha logrado que yo emita poder. Alguien ha sacado el poder de mí para que sea tocado alguien. Aleluya. Señor, pero todos te tocan y todos están ahí. Entre tanta gente que yo he conocido, hace muchos años venía una familia y una de esas personas me dijo, pastor, llevo 3 años viniendo cada 8 días aquí, me voy a ir, no he visto nada, no ha pasado nada, no he visto lo que yo quiero ver, me voy, y no volví. Hermano, no es que usted venga y entonces usted quiere ver lo que usted quiere ver sin usted tener un compromiso con el Señor.
un compromiso total. No lo va a ver. Así el Señor esté aquí todos los domingos, está el Señor con nosotros. Y algunos dirán, pastor, yo llevo tanto y yo veo que la vida sigue igual. El problema no es la iglesia, el problema es usted. Usted está entre la cantidad de multitudes que cree que toca a Jesús, pero no está pasando nada. Pero si realmente alguien tiene un compromiso, sinceramente quiere agradar a Dios, de corazón quiere servirle, de corazón entrega su vida, de verdad lo ama, hermano, ahí se tiene que notar el poder de Dios. Amén. Y ese no es el tema de hoy. Estoy haciendo una introducción general. Digamos que ese día, ¿cuántas personas había? La multitud, póngale cuántas. Deme número, bien como el que dijo mi esposa. Cuando Dios los pane en los peces, ¿cuánto había una vez? Más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Pongámosle 5,000 los que siempre le seguían. Y de 5,000 una sintió el poder de Dios. Voy despacio a ver si usted para que su cerebro empiece a procesar. De 5,000 una recibió el poder de Dios. Imagínense los otros diciendo, eso es puro cuento, yo fui, hasta lo toqué, yo estuve cerquita y conmigo no pasó nada. El problema es usted. Amén, amén. Y mucha de la gente que empieza a venir a las iglesias, empieza a venir no para conocer a Jesús, sino esperando que suceda algo. A ver si la iglesia me ayuda económicamente, a ver si la iglesia consigo marido, consigo mujer, a ver si esto, a ver si aquello. Si eran 5,000, de esas 5,000 solamente una recibió, una de esas recibió la bendición de estar cerca de Jesús. ¿Y los otros no estaban cerca de Jesús? Sí estaban. ¿Pero por qué no recibieron nada? No es un acto solamente de fe, es el compromiso que hay en el corazón de cada persona. Entonces me parece que yo llevo cuántos años en el Evangelio y yo no he visto nada. Pues usted está igual que la cantidad de multitud que decía estar cerca pero nunca vio nada. Mientras su corazón no tenga un compromiso completo con Dios, con Cristo, no va a pasar nada. Y no es porque Jesús no estuviese ahí ni estuviese cerca, es porque usted no se había creado en su corazón un compromiso verdadero de amarle y seguirle. Es que el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu alma. Si eso no se cumple, el poder no sale de Dios. Si eso no se cumple, hermano, poder no sale de Dios. Yo lo adoro, yo voy a culto, leo la Biblia, yo canto y todo, sí. Y Jesús evalúa, cada vez que decimos eso, Jesús evalúa el versículo, el primer mandamiento: pero no me ama de todo corazón. ¿O no ha leído cuando dijeron: Señor, en tu nombre echamos hasta demonios, en tu nombre sanamos? Señor les dijo: a ustedes no los que no los conozco. El problema es el corazón. Por eso desde el principio el Evangelio nos pide que tiene que haber un corazón nuevo, un nuevo nacimiento, un cambio. A su nombre. Jesús, Jairo, la mujer y las multitudes. Después hablaremos de los tres, pero quiero que empecemos hablando del primero. ¿El primero es quién? Jesús. ¿El primero quién es? Jesús. Es la pieza central por la cual estaba la mujer, por la cual llegó Jairo y por la cual se reunieron las multitudes. Jesús. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y es lo primero que vamos a empezar a estudiar, porque hoy es un estudio bíblico. Efesios, ahí lo tienen. Efesios capítulo 2, verso 4 al 8. Primero, Jesús es Dios hecho. Jesús es. Jesús es. Héctor, si era Héctor, sí. Héctor, acuérdate que hoy tenían que decir un salmo antes de entrar.
O si no, acuerdan que tenían que pagar una multa de ¿cuánto era? No recuerdo, pero... Póngale cifra. Dice Héctor, no recuerdo porque me toca pagar a mí también. Es por molestar, es por molestar, es por molestar. Ojo, ojo. Jesús, ¿quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. Ahí, mírenlo ahí, Efesios capítulo 2. Alguien que lo lea de ustedes, viene ahí de la hoja rápido, Efesios 2, 4, 8. Uno nomás, los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo es? ¿Ahí? Hasta el 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... Espere, Jesús siendo en forma de qué? De Dios. Bueno. ¿Jesús en forma de qué? De Dios. Entonces, no es solamente que usted dice yo adoro a Dios, es que Jesús también es Dios. Amén. Y si la iglesia se llama cristiana es porque el punto principal del creyente es seguir a Cristo, que también es Dios. Cristo también es. Dios. ¿Qué dice el versículo? El cual, eso que estaba leyendo, el cual. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Jesús es igual a quién, dice. A Dios. A Dios, listo. Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cristo se qué? Se despojó a sí mismo. Escuche, antes de venir a esta tierra, Él era Dios. Y entonces Él se, dice ahí, ¿Él se qué? Se despojó. ¿Qué significa que se despojó? Se Quitó quitó... la ropa de Hace muchos años yo prediqué de eso, culto evangelístico. Colocamos una silla en forma de trono, me vestí de rey. Sí, a enseñar esto, ¿no? Muchos años. Me vestí de rey y empecé a quitarme la corona, me quité la capa, me quité todos los ornamentos de rey y me bajé de la plataforma. Eso es lo que está diciendo ahí. Siendo en forma de qué? Siendo en forma De Dios. ¿Se qué? despojó. Se despojó, se dejó toda su grandeza, su corona, todo su poder, toda su majestad la dejó allá y vino. Dice, se despojó a sí mismo, sigue. tomando forma de siervo. Pasó de ser Dios y Rey del cielo y momentáneo, pasó a ser ¿qué? Siervo. Se despojó a sí mismo tomando forma ahora de qué? Siervo. ¿Y qué somos los hombres? Siervos de Dios. ¿Sigue? Hecho semejante a los hombres. ¿Quién es Jesús? Estamos hablando de ese Jesús que sanó a la mujer de flujo, que resucitó la niña, ¿sí? Ese es Dios que se hizo ¿qué? Semejante. Semejante. Se hizo semejante. Sigue eso, termínelo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Listo. Primero, ¿quién es ese personaje principal? Es Dios hecho. Hombre. Entonces, cuando nosotros buscamos o venimos a la congregación, nosotros nos acercamos al Dios hecho, o sea, nos acercamos a Jesucristo. Ahora voy a explicar muy bien todo esto. Segundo versículo que está ahí, que es Hebreos, capítulo 10, léelo, Hebreos, capítulo 10, verso 4 al 9. ¿Quién lo lee? ¿Lo lee ya, no? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice... Vale. En el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios y las ofrendas de animales. Pero dice que esas no pueden ¿qué? Esas no pueden ¿qué? Quitar los pecados. Miren, el problema del ser humano es el pecado. El problema es que usted no prospera, no sale adelante, no le sale bien, es que el pecado estorba. Y cuando el pecado estorba, Dios no puede bendecir. Entonces hay que quitar el ¿qué? El pecado. Y dice, los animales no pueden quitar. Ay, Dios no puede quitar. Entonces, ¿cómo es que dice? Por lo cual, como los sacrificios de animales no pueden quitar pecados, entonces, o por lo cual, entrando, ¿quién entra al mundo? Cristo.
Acuérdense que en el anterior dice, se hizo. Y entonces aquí dice, como nada puede quitar los pecados del hombre, entonces Dios se hace hombre, entra en el mundo y dice, sí. Sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios, Jesús que Dios, dice, Padre, yo voy a ir a rescatarlos. Y el Padre le preparó, cuerpo. Leámoslo rápido como leemos y lo vamos en las otras versiones como dice rápidamente. Escuche cómo dice. Dios habla hoy. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. La NTV. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Los sacrificios de los animales no quitan el pecado. Pero ¿saben qué dijo Jesús? El Padre me preparó un cuerpo y ese es el que voy a ¿qué? A ofrecer. Pregunto, ¿lo ofreció? ¿Sabe qué es ofrecer? Pregunto, ¿ofrecer es algo obligado? Voluntario. Voluntario. Es una entrega, es el cual yo voy a ofrecer. Sigue. NBI. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. Ojo, versículo número 6, ahí lo tienen. Holocaustos, en la lectura, holocaustos. Y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese he aquí vengo, Dios, voy, está diciendo Dios, Dios que se vuelve hijo, voy, vengo ¿a dónde? ¿Vengo a dónde? Al mundo. Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Sigue. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué nos está explicando aquí de Jesús estos versículos? Que Jesús es Dios, que se despoja de sí mismo, viene en forma de hombre voluntariamente para hacer la expiación del pecado de toda la humanidad. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dígalo, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo esa obra? ¿Quién se despojó a sí mismo para quitar el pecado? ¿Quién? Dígalo duro, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Juan? ¿Juan se despojó de sí mismo? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo María? ¿Lo hizo quién? ¿Lo hizo Pedro? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué necesito que entienda eso? Porque estamos hablando del primer personaje que aparece en toda la historia, ¿cierto? Jesús. Uno, sin Jesús no hay ida al cielo. Sin caminar con Jesús en sus caminos no hay ida al cielo. No, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Sin Jesús no hay, así crean Dios, no hay ida al cielo. Esto tiene que quedar muy claro hoy. Yo no necesito ir a ninguna congregación cristiana, yo creo en Dios. Sin Cristo no hay entrada al cielo. Porque ¿a quién fue el que le costó? ¿Quién se despojó? ¿Quién se entregó? ¿Quién dejó su trono allá al lado del Padre? El Hijo. Si no, leanlo rápido, Juan 14:6, rápido, Juan 14:6. Sí, búsquelo. Hoy es estudio bíblico, el domingo pasado fue predicación, hoy es estudio bíblico. Juan 14:6. ¿Quién es Jesús? Primera característica, Dios hecho hombre. ¿Cuál es la primera característica de Jesús? Es que Dios hecho hombre. Rápido, Sandra, léelo duro. Juan 14:6, ¿qué dice? Duro. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Oiga, nadie va al cielo, al trono de Dios. Nadie puede ir si no es por quién. ¿Alguien puede ir a Dios quitando a Cristo del medio? No. Yo creo en Dios. Yo oro. Yo no necesito ser cristiano para ir al cielo. ¿Eso es verdad? Falso. ¿Qué dice la palabra? Ese es un versículo de muchos. Si yo le sacara todos los versículos que son idénticos a esos, no nos acabamos, no alcanzamos hoy. Pero ese solamente nos dice, nadie va allá arriba sino por quién, dijo Jesús. Él es el camino. Aleluya. Mire lo importante de ese primer personaje. Estamos examinando el primer personaje de todas las historias, Jesús. 2. O sea, lo primero que estoy diciendo es eso último, ¿no? No hay entrada al cielo sino por Jesús. Pero si en Él no se cree, si a Él no se le sigue, no solamente no entra al cielo, si a Él no se le sigue, no se le cree, entonces terminará en el infierno. Dale cuidado. No es solamente que Él es el camino, sino que si en Él no se cree, no se sigue, terminará en el infierno. Ahí está, Juan capítulo 3, verso 16, búsquelo. Sí. Juan 3, 16. Porque esta mañana. Exactamente, pero todo completico. Juan 3, 16. Capítulo 3, verso 16. Cerquita ahí donde estaba. Amén. Léelo un momento. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree Siga. no se pierda, Siga. mas tenga vida eterna. Sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Sí. sino para que el mundo sea salvo por él. Dice que el Padre lo envió, Él vino, ¿no? Lo envió, listo. Para que se sigue. Póngame cuidado. El que en Él cree Ese versículo, siga. ¿Qué es? no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está el otro problema. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No, pues yo no creo en el Hijo, pues no entro al cielo, está bien, pues no entro al cielo porque no creo en el Hijo. No, pero hay otra consecuencia de no creer, no solamente no le permite entrar, sino que ahora dice, el que en Él cree ya está condenado. Porque ¿qué está queriendo decir la palabra? Que el sacrificio de Jesús fue tan importante, fue algo tan excepcional lo que se hizo en el cielo, habiéndose despojado del rey y llegando a la tierra, que aquel que no lo siga, que no lo crea en Él y no se acerque a Él, ese ya está ¿qué? Condenado. Sin Cristo no hay salvación. Amén. Sin seguir a Cristo el resultado es el infierno. ¿Usted está entendiendo eso, hermano? Porque es que a mí se me olvida, me toca de vez en cuando estar anotando ahí. Dice la gente, yo oro a Dios para que Dios me dé. Pero mire que la Biblia, escuche, pues hablando de eso, la Biblia dice, todo lo que pidieres al Padre, En mi nombre. termina el versículo, todo lo que pides al Padre, En mi nombre. eso, vuélvalo, repítalo duro, todo lo que pides al Padre, en mi nombre. La manera de yo acercarme a Dios para pedir es a través del nombre de Jesús. Estoy hablando de la importancia de Jesús. Pero ahí dice, yo oro. Yo no necesito ser cristiano, yo oro. Digo, Padre Dios, ayúdame, tal cual. Pero ahí hay un problema. A esa oración le falta un conector. Le falta el intermediario. Le falta el enlace entre su oración y Dios. Le falta ese enlace. Le falta que lo que pida, lo pida en nombre y en fe y en creer en ¿quién? En Jesús. De ahí el papel importante de la iglesia cristiana. Porque representa al Salvador. Ojo. Acuérdese que él dijo, el que me ha visto a mí, ¿cómo es? ¿Sandra lo ha leído alguna vez? Jesús dijo, le dijo Tomás, Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor a Tomás? Ay, Tomás, el que me ha visto, a mí, ¿qué pasa? Y porque el Padre y yo uno somos. O sea, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son Dios. El Dios Padre, el Dios hecho Hijo y el Dios Espíritu Santo. El Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto a él. La necesidad, la obligación de que sea Jesús el centro de cualquier creencia. ¿Está entendiendo? Héctor, vamos a escuchar a Héctor y a Camilo. ¿Alguno de los dos se acuerda alguna historia, una nomás, hay dos que son muy conocidas, donde la gente, aparte de creer en Dios, necesitaba aceptar a Cristo? Que la Biblia relate que la persona ya creía o adoraba, pero le faltaba a Cristo. Démosles 2 minutos para que la cabeza. A ver, ¿te acuerdas de cuál? No. Claro, Pablo es lo que... Pablo, obvio, pero es que Pablo es diferente. Después explicamos por Pablo que Pablo es tan diferente. Una historia ¿Dónde? Lo que pasa es que Pablo sí conocía la palabra, sino que Pablo no se le había revelado que Cristo era el cumplimiento de la palabra, porque Pablo sí conocía la palabra. Pablo conocía la palabra, el Antiguo Testamento, solo que no había entendido que parte del Antiguo Testamento se cumplía en Jesús. Y ese fue el problema de Pablo. ¿Cuál? Tuvo cerca, ¿cuál? Cornelio. Con ese fue 3. Cornelio. ¿Quién se acuerda que era Cornelio? A ver, ¿quién era Cornelio? ¿Y cómo era? Algo de cómo era Cornelio. Era samaritano. Pero ¿cómo era en su vida? Era temeroso de Sí, Dios. la Biblia dice que era temeroso de Dios, oraba a Dios. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 9 y 10. Cornelio era un hombre que tenía temor de Dios, que hacía ayunos, pero tenía un problema. ¿Cuál cree que era el problema? Que no conocía a Jesús, no conocía la palabra de Jesús y no podía ser salvo aunque creyera en Dios y fuera tan bueno. Ay, Dios mío, tocó mostrarle, ya deberíamos saber todo este pasaje, Hechos capítulo 9 o 10, rápido. Hechos. Pedro y Cornelio. Sí, Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre Hechos llamado que es, Cornelio, está leyendo para que. centurión de Hechos la 10. compañía llamada la italiana, Verso 2, 10:2. piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Y eso le bastaba a Cornelio para ir al cielo? No. Usted ya lo leyó, ya lo sabe. Léalo. Temeroso de Dios, oraba a Dios, pero eso no le alcanzaba, porque solo hay un mediador al que hay que conocer, a Jesucristo. Y entonces Dios le envía ¿a quién? A Pedro. A Pedro, para que Pedro ¿qué? Le diera la enseñanza de Cristo. Le enseñara de Cristo. Y cuando Pedro le enseñó de Cristo, Cornelio dijo: ah, ya tenía el Padre, ahora tengo al Hijo, y lo bautizó. Ahora bautiza. Tenía el Padre, le faltaba el de la vida, le faltaba el Hijo. Entonces, por eso, aunque crean, lo que tiene que usted entender es que es obligatorio no solamente creer en Dios, sino creer en el que Él ha enviado. Amén. Si no está Cristo, no hay vida eterna. Otro, el etíope, que está en Hechos capítulo 3, creo que es. El etíope. ¿El etíope de dónde venía? ¿Ustedes se acuerdan de dónde venía el etíope cuando? Felicia, Siria. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía en ese momento que lo encuentra? Vayamos, veámoslo también, porque todo esto casi le recordaría a todos. Él venía después de Vamos a ver de dónde venía ese amigo.
estamos? Está ¿En cuál? 8:26. ¿En cuál? Hechos 8:26. Hechos 8:26. Felipe y el etíope. Listo. Hechos 8:26. Versículo número 26 y 27. Léelo, ahora escuchemos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Venía de qué? De adorar. Ahí lo dice, ¿venía de qué? Adorar. Había estado en Jerusalén en el templo adorando a Dios, pero no conocía al Hijo. Y entonces ahí donde dice la Biblia que el Señor le dice a Felipe: acércate al carro y predícale. Y entonces ahí mire, bendite Padre amado, Dios eterno, ahí mire, ahí versículo número versículo 35, versículo 35, ¿qué dice? Lealo, ¿qué dice 35? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Conocía a Jesús? No. ¿Pero venía de qué? De adorar. Bien, venía de adorar, pero eso no le alcanzaba. Era obligatorio que conociera a quién. Y como Dios vio la actitud de que él se quería acercar a Dios, le dio, es que ya, dicho de otra manera, ya no te puedes acercar a mí de cualquier manera. Para acercarse a mí tiene que ser a través de mi Hijo. Y entonces dice que Felipe empezó a predicarle el evangelio de quién. Y entre el evangelio de Jesús le predicó que había que bautizarse. Verso 36, ¿qué dice el 36? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oiga. ¿Quién le predicó el evangelio? Y entre el evangelio le predicó que había que ¿qué? Creer en ¿Y qué más? ¿Y qué? Y entonces ya por el camino había un riachuelo. Entonces el eunuco dijo: yo ya creo en Dios, ya aprendí de Jesús, ya los tengo a los dos, que me falta bautizarme, ahí hay agua, ¿me bautizas? ¿Y quién le dijo? Felipe que no. Ya creyó en los dos, venga, lo bautizo. ¿Cuántos años? No, la verdad que ahorita no me acuerdo, pero ¿cuántos años la gente en la iglesia y no se ha bautizado, hermano? No, yo creo en Jesús, llevo 5 años congregándome, creo en Jesús, ya bautizó, no. Bueno, digo que hay gente que quiere que Dios haga tu favor, pero no hay compromiso. ¿Cuánto tiempo más? Ay, pero yo oro, yo voy, canto, yo oro, levanto mis manos allá, yo ofrendo, yo diezmo, yo ayudo, yo esto y lo otro, pero ya ha dado los pasos de obediencia. Están desconectados. Ya ha dado los pasos de obediencia. Y entonces estamos como entre la multitud que está ahí, que dice: yo estoy cerca porque voy a culto, cerca de Jesús porque canto, yo estoy cerca de Jesús porque leo la Biblia allá, pero no pasa nada porque no hay compromiso. No hay compromiso, Héctor. ¿Está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Estamos viendo el primer personaje, Jesús. 1, el Dios hecho hombre. 2, ahí en la mitad, Jesús es Dios eterno. Jesús es Dios eterno. Juan capítulo 8, verso 48 al 58. Léelo, amor, ahí lo tienen en la Biblia. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices:
el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, Yo soy. Abraham ya había muerto hace casi 2000 años atrás. Y Jesús les dice, lo está mirando, les dice: oiga muchachos, Abraham me vio en una revelación y se gozó de que yo llegaría un día a este mundo a perdonar los pecados. Y dijeron: no tienes ni 50 años todavía y ya has visto a Jesús. ¿Está entendiendo? A Abraham. No tienes todavía 50 años y tú dices que ya viste a Abraham. Si Abraham murió ya casi 2000 años. Entonces Jesús les contesta. ¿Qué le contestó Jesús? Antes que Abraham fuese, ¿qué pasa? Yo soy. ¿Qué significa eso, Sandra? Pues que Él siempre estuvo. Siempre es eterno. Siempre así. Siempre es eterno, Mateo, es eterno. ¿Él es qué? Eterno. Jesucristo es Dios. Eterno. Jesucristo es Dios. Eterno. Eterno. Por eso, escuchen, por eso, y los que están por internet, por eso los creyentes no celebramos el nacimiento de Jesús. Amén. Por eso las iglesias cristianas verdaderas no celebramos el nacimiento de Jesús. Le pregunto a ustedes, ¿por qué? Porque Él es eterno. Porque Jesucristo, como Dios, Él siempre ha sido, es eterno. Sí, Él ha estado siempre. Díganlo de otra manera, ¿cómo lo está diciendo, hermana Luz? Pues que Él no nace cada año. Ah, ya, porque Él no nació de mujer, Él vino a este mundo, Él no nació, no, nadie lo parió, nadie. Escuchen, nacer es empezar. ¿Sí? Empezó. Y pregunto, ¿Jesús empezó con María? No, ella era. Aleluya. Acuérdense que en el primer pasaje dice: vengo, Dios, y me preparaste ¿qué? Cuerpo. Entonces el Padre mandó a un ángel: dígale ángel a María que nos preste su vientre para que nazca mi hijo, para que el Dios Hijo se haga realidad en el vientre de María. Y María prestó su vientre. Por eso dice el León: me preparaste cuerpo. Entonces, como Jesús no nace cada año los 24, nosotros no celebramos que ¡ay, nació! No, Él siempre ha estado. Él siempre ha estado. Él no nació, Él vino. Edison, ¿tienen claro eso? Él no nació, Él vino. Él nació carnalmente, pero vino espiritualmente. Él no nació, ojo, Él no nació. Tomó cuerpo, ya leímos los versículos, tomó cuerpo. Aleluya. Vino. Por eso se llama el Dios encarnado. Como cuando dicen que un demonio le metió a cierta persona. Ay, exactamente. Ay, esa persona mire cómo se comporta. Uno, como conoce el mundo espiritual, uno sabe que es el espíritu ese que se le metió a la persona. Exactamente, es un buen ejemplo. Entonces, Él no nació, Él vino. Amén. Entienda, me preparaste un cuerpo. Porque es que cuando hablamos de nacimiento, hablamos de alguien que inicia y que hasta ahora empezó. Y Él es eterno, Él ya estaba. Por eso dice también en Juan: a los suyos vino. Y todo Juan primero, pues el capítulo 1 dice: Él fue el que creó todas las cosas. Por eso es que el cristianismo no celebra la Navidad. Cada año Él no nace, Él ya vino una vez. Y tomó, Efesios lo leímos,
Siendo Dios se hizo ¿qué? Hombre, tomando forma de hombre. Dice, se despojó, se bajó de allá. Y Dios le preparó un cuerpo, nació en un cuerpo. Por eso cuando tenía 12 años y estaba en el templo, dijo a los padres, ¿cómo le llaman a eso? Terrenales o putativos, no me acuerdo cuál es el término. No sabéis, con 12 años le dijo a José y a María, no sabéis que en los negocios, con 12 añitos, pregunto, ¿tenía conciencia de que era Dios? Yo sí creo. Claro, ¿no es que el versículo dice? En los negocios. Vino María y José, ay, tenía 12 añitos más o menos. ¿Por qué te nos perdiste? ¿No ves que eres el otro? Se queda viendo y le dice, ¿no saben ustedes que en los negocios? Y ahí estaba José con el padre. ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y también ese pasaje dice que la gente que estaba con él quedaba atónica escuchando lo que enseñaba este niño. Entonces, era conciencia no de que era un niño, era conciencia de que era Dios hecho hombre. Por eso es la deidad. Jesús es la deidad. Por eso no celebramos la Navidad. Por eso la Navidad no es de Dios. Por eso yo tengo una enseñanza que expliqué muy bien, que se llama el Jesús que nació en diciembre es un caballo de Troya que nos han metido. Sí. ¿Ah? El mundo económico. Ah, eso es paganismo. Bueno, ¿qué versículo íbamos? ¿Dónde íbamos? Vamos para Hebreos capítulo Hebreos 7, verso 3. Hebreos 7, 3. ¿Qué dice? Sin padre, Sin padre, sin madre, ¿y sin qué? sin genealogía. Mire, le voy a decir esto muy lentamente, lo voy a explicar. Esto no, yo nunca lo he escuchado, pero lo voy a explicar. Mire, pónganme cuidado. ¿Quién es el papá de Adán y Eva? Dios. Héctor, ¿quién? Sí. ¿Por qué? Dios los creó. Porque la Biblia dice que Dios tomó del barro, creó, Al hombre y después. listo. A Eva no la hizo directamente del barro, ¿no? No. Eva es hija de Dios. Deben ser hijos de Dios. Claro, Sí. eso no es. Sí es. A Eva no la parió otra mujer en un otro hombre, no. Dios cogió del mismo barro ya procesado. Quitó un pedazo de barro ya procesado que fue la costilla de Adán. Adán era barro, hijo de Dios. Y entonces ya ahora Dios cogió un pedazo de barro ya procesado, forma de barro. Listo. Entonces, el papá y la mamá o los padres de Adán y Eva, pues Dios, directamente Dios, ¿cierto? Los demás ya nacen por procreación. Por procreación. Entonces, cuando llega Jesús, ahora pensemos en Jesús. Jesús es similar. ¿En Jesús hay ADN puesto por un hombre? No. ¿Seguras, hermano? ADN puesto por un hombre. Ni por una mujer. No. Nada. Porque el ADN de Dios es Dios. Como sucedió con Eva, sucedió con Cristo. Dios tomó del barro que había en María, solo María, sin intervención de hombre. El barro ya procesado hecho María, acuérdense, el barro ya procesado hecho Eva, porque Dios hace a Eva del barro ya procesado en la costilla de Adán. Y Dios le diseña el cuerpo a su hijo de un barro ya procesado sin intervención de hombre y le prepara el cuerpo. O sea, cuando Cristo nace y anda, si estuviese hoy la gente diría, en ese un varón puso la cantidad de cromosomas, y no es verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo de Jesús, que en apariencia era un cuerpo humano, era un cuerpo totalmente diferente al nuestro. Pongan mucho cuidado a esto, entienda esto.
como no hay ADN puesto por un hombre, pero se mira a un hombre igual que Adán y Eva cuando los creó Dios, igualito, igualito. El cuerpo de Cristo era un cuerpo idéntico al de Adán y al de Eva. Acuérdense que Adán y Eva en el principio eran eternos. Amén. Sí. No moría. Un cuerpo igual que el de Adán y Eva, un cuerpo que no moría. Por eso Cristo no podía morir ni nadie lo podía matar. Oiga, porque esto es... Así como que Cristo no nació sino vino, Cristo no murió y nadie lo mató. Cristo entregó su espíritu. Cristo entregó su vida. Cristo no murió porque como Él es un cuerpo creado directamente por el Padre, el cuerpo no muere. Un cuerpo normal como el de Lázaro que llevaba 4 días de muerto ya que Hedía. ya hedía. Estaba descompuesto. Jesús, aunque no estaba, su espíritu no estaba dentro de su cuerpo no estaba podrido, porque su cuerpo no tenía descendencia humana de varón. ¿Está entendiendo? Yo sé que eso es un poquito complicado de procesar. Él no nació, Él vino. Él no murió, a Él no lo mataron. Él se entregó. Todo eso lo vamos a explicar. Por eso es tan importante y el centro del cristianismo es Jesús, porque usted y yo tenemos que entender quién es Él. Y Él tenía un cuerpo, por eso cuando los 3 días su cuerpo dura en la tumba, su cuerpo no se puede podrir, porque su cuerpo es idéntico al cuerpo que el Padre le creó a Adán y Eva. Inicialmente eran eternos. ¿Qué los volvió pudrición? El pecado. Y Jesús nunca pecó. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Le estoy explicando toda la... Hermano, ¿qué estamos viendo? La divinidad de Jesús. Sandra, ¿esa está entendiendo? La divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús siendo Dios, que tuvo el poder que cuando la mujer tocó solo el borde, salió poder y la sanó. Que tuvo el poder que cuando fue con Jairo a la casa le puso las manos a la niña y la niña se levantó. Ese es el Señor Jesús. Se lo estoy presentando como se debe presentar. Es Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Ah, pastor, y esos 3 días Él tenía una misión que hacer abajo de la tierra. Mientras su cuerpo perfecto estaba allá, Él tenía una misión 3 días. No fue que porque sí se quedó 3 días, no, Él tenía una misión y ya estaba profetizado. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre, que es Cristo, esté 3 días en el corazón de la tierra, hermano. Todo eso es profecía. Así dice o no dice eso. Acerca de Jonás y los 3 días. Ojo, ¿qué versículo llevamos? En el 3 del capítulo 7. Ok, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene Principio de días ni fin de vida. No tiene principio de días, entonces no nació, es eterno. Vino, ni tampoco tiene que fin de días. Termínale, hermano. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 3. Jesús es inmortal, Dios inmortal. 1. ¿Cuál era el primero? Que no nació de... No, de los 3 puntos, vamos para el tercero. Primer punto, ¿quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. Segundo, ¿es qué? Es eterno. Es eterno. El tercero es inmortal. Inmortal. Estamos estudiando Juan capítulo 10, versículo 16 al 18. Léelo, ¿qué dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi ¿A Padre. Cristo lo mataron? No. ¿Cristo murió? Él entregó su cuerpo. Sandra Él entregó su esencia. es como que piensa. No, porque ya pues explicaste que no. Él no muere. Que no muere. Él no muere. Mira cómo lo explica aquí, él mismo lo dice, mi hermano, aquí él mismo lo dice. Escuche. Esos 3 días estaba ya vivo en la profundidad de la tierra. Primero fue allá, llevó una llave, soltó, abrió las puertas del paraíso para que subieran con él. Acuérdense que cuando él resucita se lleva a toda la gente que sacó de allá abajo. Los que como eran salvos pero no tenían derecho a entrar al cielo porque todavía no han nacido, todavía no había habido resurrección de Cristo, o sea, Cristo nos había presentado, fue y se presentó, les abrió la llave, vámonos todos de acá, a los 3 días los llevó a todos y fue y le dijo a los demonios que estaban allá presos, mire, yo soy el que iba a venir y tengo autoridad sobre ustedes, aquí se quedan, me llevo los demás, y se los llevó. Y aquí lo explica, póngale cuidado, porque dice, yo pongo mi vida, léalo, 1, 2, 3, léalo. Porque 17, la carta amarilla del 17. Ah, ya. Por Porque eso yo me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dígalo, ¿yo qué dijo eso? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Otra vez, ¿qué dijo él? Yo pongo mi vida para volverla a El que quiso tomar. decir, dijo, miren, ¿qué quiso decir? Yo voy a dejar mi vida física momentánea colgada en la cruz, me voy a ir un poquito porque voy para allá abajo, pero volveré y retomaré otra vez mi cuerpo para irme para arriba. Yo la pongo. Sigue. para volverla a tomar. Sigue. Nadie me la quita. ¿A él lo mataron? No. ¿A él lo mataron? No. ¿Él murió? Tampoco. Tengo a Sandra asustada. No, me tiene asustada. Y mozo, mi muñeco, mozo. Yo me refiero, perdón, pastor, yo me refiero entonces, Sí. perdón que diga, Y claro, estamos usted claros. estaría contra de la historia del nacimiento de Jesús y la muerte y resurrección de él. No, póngale cuidado, bien. Es que se han confundido porque van a decir, Cristo murió por mis pecados. Igual, entonces, él analiza eso que no entregó su... Lo que pasa es que para poder que en el lenguaje humano la gente comprenda el inicio, se citan ciertas palabras para que la gente entienda. Momentáneamente hay que usar ciertas palabras. Por esa razón, cuando Jesús va a la casa de la niña estaba ¿qué? Dormida. No, pero vean las 2 palabras, ahí están las 2 palabras, ¿sí la ven? Ahí están las 2 palabras. ¿Cómo estaba la niña? En el término humano para que la gente entendiera la niña que, pero realmente Jesús ¿qué dijo? Que estaba dormida. ¿Hay diferencia entre muerte y dormida? Claro. Para la gente se acabó la vida de la niña. Jesús dijo, no se ha acabado, está dormida. ¿Sí me entiende por ese lado? El vocabulario que se hace es para que la gente entienda. Pero ya cuando la gente cuando la gente ya tiene una madurez espiritual, empieza a comprender lo que estamos hablando. Ahora sí. Yo entiendo que, por ejemplo, en el sistema donde nos habla del nacimiento y la muerte y resurrección de Jesucristo nos habla carnalmente. Sí. Y en estos otros sistemas nos habla espiritualmente. Es que eso es lo que está pasando, lo que acabas de decir, lo que está pasando. O sea, nos está diciendo, en el idioma terrenal está sucediendo esto, pero que realmente en lo espiritual está sucediendo esto otro. Exactamente, bien. Están las 2 maneras, se está mostrando en el campo físico qué es lo que se ve, Así es. pero qué realmente está sucediendo lo que estamos hablando hoy. ¿Sí, ahora sí? Porque es que nosotros, los cristianos, no debemos basarnos tanto en lo natural, sino en lo sobrenatural. Nosotros no podemos ser tan literales. ¿Sí? Eso, Literales. Porque ahí viendo el ejemplo de la hermana, por lo menos mi esposa dijo una frase, entonces la gente se burlaba. O sea, ahí va. Ay, si no respira. Y ahora a veces dicen que se burlaban de Jesús. Y Jesús dijo, no está muerta. Y les voy a demostrar que no está muerta, solo está dormida. Niña, levántate. Y se levantó.
Por eso el vocabulario del cristiano tiene que ser diferente. Se lo voy a explicar con algo real, hermano, porque hace como un mes yo fui a recoger a mi esposa, a mediodía o en la tarde, a mediodía. Y mi esposa salió corriendo toda afanada y se subió al carro. Yo, ¿qué pasó? No, que acaban de llamar, que la flaca va sin signos vitales hace 15 minutos para la clínica Meta. ¿Qué me dice a mí la mente y el cerebro? ¿Qué me dice? Se murió. ¿Pero qué me dijo mi espíritu? Padre, devuélvele el alma a ese cuerpo, Señor. Levántala, Señor. Ato todo espíritu de muerte, lo reprendo y ahora vuelva el alma. Ahí inmediatamente. ¿Ahorita no sabía? Ahí estamos soltando. Cuando mi esposa me dice, se sacaron de ya la flaca, la llevan para la Meta hace 15 minutos, están sin signos vitales. ¿Va qué? Muerta. Pero inmediatamente nosotros empezamos, reprendemos, atamos espíritu de muerte. Padre, devuélvele el alma a su cuerpo y empezamos a orar. Empezamos a declarar el poder de lo que no se ve. No. Empezamos a declarar el poder de lo que no se ve. Todos están viendo. Días después, hace como 8 días, una afiliada que estaba allá le dijo a mi esposa, que es compañera de mi esposa, estaba allá, ¿cierto? Le dijo, yo vi que sacaron a una señora y estaba verde. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Cómo iba? Y nosotros en el carro decíamos, está viva, el Señor le devolvió el alma, atamos el espíritu de muerte, está viva. Porque en las cosas espirituales hay que confesarlas y creerlas como son en el mundo espiritual realmente. Amén. Ahora sí quedamos como mejor, hermano Dyson. Sí. Como lo dijo el hermano Dyson, me parece bien. Lo que pasa, pastor, es que, bueno, nosotros, por lo menos yo entiendo así, pero hay muchas personas que no entienden eso. Claro, por eso estamos explicando hoy quién es Jesús, para entender entre esos por qué razón nosotros no celebramos la Navidad, porque realmente Él no nació, Él ya era. ¿Sí me entienden? Se necesita casi exactamente lo mismo que ocurrió con Cornelio y Santiago, que hay que enseñar la palabra bien, correcta, para poderla entender y poder clarificar esos momentos específicos de vida y de ausencia. Es que si no hay enseñanza de la palabra profunda, entonces no hay conocimiento. ¿Sí? Porque pueden llegar a decir un cristiano, no, Cristo no murió, al inconverso, no, él no murió. Pues el cristiano entiende que está con vida, pero ¿cómo así? Es que entiendo que murió por mis pecados, y el cristiano no murió, él vive. Entonces pasa contraproducente. Pero cuando la iglesia tiene que tener una cierta madurez, tiene que entender cómo es esto. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Bien. Ojo. Juan 10, 18. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a... ¿Y lo hizo así o no lo hizo así? Porque acuérdense de esto, mire, a él lo colgaron, ¿cierto? La costumbre romana y la orden era que antes de las 6 de la tarde todos tenían que estar allá muertos. Y entonces pasaron y llegaron a Jesús y le dijeron, va, revise. Antes de que vinieran a él a transferirlo con una lanza, él estando allá en la cruz, él no es, voy a hablar en los dos términos, él no había muerto. Él estaba allá, dice, él entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi. O sea, Señor, voy a salir del cuerpo. Lo voy a decir para Señor, voy a salir del cuerpo porque voy para abajo. Te encargo el espíritu de vida. Porque el espíritu de vida es una cosa al alma o al ser de la persona. Y entonces dice, y dijo eso, expiró. Cuando pasó el soldado romano, que para que la persona estuviera muerta había que quebrarle los huesos, y le fue a quebrar los huesos, ¿qué pasó? O sea, le fue a quebrar los huesos para matarlo. Ya no está. Ahora estamos usando los términos humanos para entender momentáneamente la situación. Y el soldado romano le fue a quebrantar los huesos.
ahí está muerto. O sea, no lo mataron. Él mismo entregó su vida. Momentáneamente su cuerpo perfecto lo dejó allá y arrancó para el centro de la tierra 3 días. Leámoslo como lo dicen los versículos. ¿Qué versículos? Ahí lo tienen la hojita, La diosa habla hoy. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. La NTV. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. La TLA. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Póngale cuidado. Vamos hacia el final. Vamos a hablar en términos de Edison por un segundo. Cuando el Señor le dijo a Pedro y a sus discípulos: muchachos, mírenme muchachos, estoy angustiado, voy a ser bofeteado, castigado por los principales sacerdotes, me van a matar. Estoy hablando en términos de los primeros. Me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Le está hablando momentáneamente en términos humanos. Por eso la Biblia dice que después de que resucitó, entendieron las palabras. Solo hasta que resucitó, dice, entendieron las palabras. Y entonces Pedro le dijo: no, Señor, que ninguna de esas cosas te acontezca, Señor. No, ten cuidado de ti mismo. Pero ya dijo que era necesario que ser entregado y ser muerto. Y por eso dice que cuando resucitó los muertos, los discípulos entendieron la palabra. Ahora entendieron del lado de que estamos hablando, de la revelación de la profundidad. Acuérdese que cuando Jesús lo van a entregar, ¿quién lo entrega? ¿Quién lo vende? Judas lo vende. Cuando Jesús lo van a entregar y Judas lo vende, saca a Pedro la espada, ¿no? Y Jesús le dice: Pedro, si yo no quisiera ir a la cruz, morir, yo le diría al Padre que envíe aquí unas legiones de ángeles y los acabe a todos. Pero yo tengo que ir a la cruz. O sea, esto es un plan que yo ya tengo determinado. No es que esta gente me va a matar y esta gente, no, es que yo ya tengo organizado que yo mismo voy a ir a poner mi vida allá para rescatar al ser humano. Eso es voluntario mío. A mí nadie me mata, yo entrego mi vida por la humanidad. Porque si quisiera que ni siquiera me tocaran un cabello, oraría y vendrían ángeles, acabarían a todos. Eso lo encontramos por todos lados en el Antiguo Testamento. Pero él tenía que cumplir su misión, la misión que se había encomendado. ¿Cuál? Que ya no se sacrificaran animalitos porque no servían para perdonar pecados, sino que alguien, siendo Dios, que se hizo hombre, muriera por nosotros. El mismo que nos creó y estuvo en la creación, porque la Biblia dice que Jesús estuvo en la creación, murió por nosotros. Y cuando uno dice que murió por nosotros, es que Él voluntariamente vino y se entregó, se dejó que lo crucificaran, pero antes de que lo fuesen a tocar y a matar, supuestamente Él ya había muerto. Él ya se había desprendido de su cuerpo y se había ido. Pregunta, me gustó. ¿Alguna pregunta? Que vamos hacia el final. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, ahí lo tiene, verso 42-47. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué significa expiró? Término humano, murió. Términos espirituales: salió su espíritu del cuerpo. Expiró. Lo entregó.
Porque acuérdate que el cuerpo queda ahí, pero es que él se va a hacer una misión esos 3 días. Tenía un plan ya trazado en esos 3 días que no iba a estar dentro de su cuerpo. Verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Leamos Salmo 16, busquémoslo, no me acuerdo. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Ese es Salmo 16, 10. Sí, espera. Salmo 16, 10. Esa bien ahí. Listo, léalo, ¿qué dice? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién estaba hablando ahí? Ese salmo. De Cristo. Y dice, y no permitirás que mi cuerpo vea corrupción. O sea, que se quede, que se pudra. Que se descomponga, que se dañe. Y no dejará mi alma en el Seol. Es que él iba a bajar. Acuérdense que él bajó. Hay otros versículos que no lo van. Él bajó a las profundidades de la tierra. Y allá en la profundidad. Con esto voy a ir terminando. Escuche. Lo Mateo. Oiga. Llega a las profundidades de la tierra. Y en las profundidades de la tierra quedaba el paraíso y al mismo tiempo el lugar de tormento. El Hades, el paraíso. Y Señor llegó allá al paraíso, como era Dios, llegó con las llaves. Llegó con las llaves. Y cogió allá. Y dijo, ahora vamos a trasladar este lugar. Vamos todos para arriba. Ahorita salimos todos conmigo. Oiga, muerte. Las llaves son mías. Las llaves de la muerte son mías. Se las echó al bolsillo. ¿Qué quiere decir eso? Todo aquel que muera creyendo en mí es mío. Yo tengo la llave de la muerte, es mío, no le pertenece a usted. Todo aquel que muera caminando conmigo es mío, no le pertenece a Satanás, es mío. Aleluya. Las llaves de los sepulcros son mías. Eran de Satanás. Y ahora son mías. Y todo el que muera creyendo en mí, yo le doy la vida que yo tenía, una vida inmortal. Aleluya. Póngase de pie. Ay, nos queda, tengo que no se lleve la vida porque nos queda tela que cortar. Hoy no fue predicado, hoy fue estudio, hermano, porque hay que estudiar. Hay que estudiar, diga que hay que estudiar, hay que estudiar. Porque no fue cualquiera el que hizo el milagro de resucitar la niña, no fue cualquiera el que le sanó la enfermedad a la mujer, hermano, no fue cualquiera. Nosotros no seguimos a cualquiera, nosotros seguimos al Hijo de Dios, que es Dios mismo. Por eso nosotros caminamos con Él, porque Él ha prometido llevarnos más allá de lo que la gente llama muerte. Por eso el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué? Y lo que la gente se asusta, que es morir, para mí antes de morir es ganancia, porque si me muero me voy con Cristo. La gente dice, ay, me muero y se acaba todo, no hay que... y el apóstol Pablo dice, morir es bueno porque morir es encontrarme con Cristo. Eso es lo que no se entiende cuando se habla con palabras profundas. Que Dios nos ayude, hermano. Hermano, ¿puede dar, por favor? Dios la bendiga. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por toda tu misericordia y todo tu amor. Gracias, Señor amado, porque sabemos el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, el sacrificio en el que tú te despojaste de tu forma de Dios y viniste a hacerte como hombre, Señor, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Lo mejor que le pudo pasar al ser humano, Señor amado, es haber tenido un Dios que dejó el reino de los cielos, que dejó su trono de gloria y que no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que vino a hacerse obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice tu palabra, Señor. Gracias por ese sacrificio, porque ese sacrificio nos da la oportunidad, Señor, de tener vida eterna y salvación.
Oh Dios amado, gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Te despojaste a ti mismo, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ante tus ojos fuimos de grande estima, Señor. Para ti, oh Dios amado, nosotros somos valiosos, importantes, Señor. Tu palabra dice que le vale al hombre si se gana todo el mundo, consigue lo que quiere, lo que desea humanamente, pero pierde su alma. ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma, Señor? Gracias, oh Dios, porque tú has pagado el precio, Señor, en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor amado, porque nuevamente, Padre, nos devolviste, Señor, la oportunidad de un día cuando partamos de esta tierra, Señor, tener vida eterna, Señor. Cambiaste, Dios amado, este cuerpo de pecado y de corrupción en un cuerpo diferente, Señor amado. Cambiaste esta naturaleza pecaminosa de muerte, Señor. La cambiaste en una naturaleza, Señor, con tu presencia divina en cada uno de nosotros. Gracias por salvarnos, gracias por rescatarnos, gracias por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por darnos la vida que nos has dado, Señor. Gracias por habernos dado la salvación que nos has regalado. Gracias, Señor amado, porque sabemos que cuando partamos de esta tierra, Señor, tenemos asegurada la vida eterna contigo, Señor, en el reino de los cielos. Por eso estamos muy agradecidos, Señor. Oh Dios, y cada día queremos seguirte, obedecerte, amarte, servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Queremos hacer tu voluntad, queremos vivir para ti, agradándote todos los días de nuestra vida, Señor. Estamos agradecidos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y a ver, póngase cómodo, por favor. Vamos a pasar a tomar la ofrenda. Hermana Sandra, ayúdenos a tomar la ofrenda. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y usted va a depositar en el alfolí lo que ha traído como responsabilidad económica con la obra del Señor. Maravilloso Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por toda la fidelidad, el amor y la misericordia. Gracias porque de tu mano, del reino de los cielos, de tu misericordia vienen todas las cosas, Señor. Lo que hoy tenemos, la provisión, oh Dios amado, el trabajo, la economía, Señor, todo viene de parte tuya. Por eso nosotros estamos agradecidos, Señor, y voluntariamente, con corazón alegre, aportamos para tu obra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermana, preparamos para salir dos cositas. Obviamente, cuando le hablamos a una persona nueva, le explicamos que Cristo murió por él y murió por nosotros. ¿Y qué significa que Cristo murió por él y que murió por nosotros? ¿Que a él le costó o no le costó? El hecho de que él se haya entregado no significa que a él le costó que lo escupieran, que lo negaran, que lo maltrataran, que lo bofetearan, que lo insultaran, que Pedro lo negara. A él le costó. Entonces, cuando le hablamos a alguien nuevo, le enseñamos que Cristo pagó un precio y murió por amor a nosotros. Sí, cuando madure le explicamos todo lo que le explicamos. ¿Sí me entienden? Cuando ya lleve tiempo en el camino del Señor, comprenda que ese que entregó su vida y murió por él es un Dios todopoderoso, para que se dé cuenta que no es que lo pueden matar, es que él por amor entregó su vida. Dos, segunda cosita. Por este año el culto sigue siendo el domingo. Si hay un cambio de horario el domingo les avisamos, pero por todo este resto de año sigue siendo el culto para los grandes. Sigue siendo el domingo. Si hay un cambio de horario antes de mitad de febrero, les explicamos si hay un cambio de horario el domingo. Pongámonos en pie, oramos para salir. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todo tu amor y toda tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de reunirnos y congregarnos como iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor, porque cuando venimos a encontrarnos contigo, Señor, somos reconfortados, animados, vivificados. Tiene tu palabra que es espíritu y que es vida
y nos recarga de fuerza, nos recarga de ánimo, nos recarga de energía, nos llena de tu vida, Señor, a través de la palabra. Muchas gracias, Señor, porque cuando salimos de este lugar, Señor amado, no salimos iguales. Salimos transformados, salimos bendecidos, salimos llenos, salimos saciados, salimos llenos de tu gloria, de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Gracias, porque viene tu palabra, Señor, y nos llena maravillosamente de ti, oh Dios. Señor, esta semana en tus manos la dejamos para que tú tomes el control de todo lo que vayamos a hacer. Mira, Señor amado, cada una de las peticiones que tenemos. Hoy elevamos al cielo nuestras manos y nuestra oración, Señor, porque reconocemos, oh Dios, que solo tú puedes responder cada una de nuestras peticiones y suplir cada una de nuestras necesidades. Mira, Señor amado, las peticiones y las necesidades de cada uno de mis hermanos. Responde, Señor amado, nuestra oración. Oramos los unos por los otros para que tú nos contestes, Señor. Y oramos en común acuerdo para que desde el reino de los cielos, donde vienen todas las bendiciones, todas las buenas dádivas, todos los dones perfectos, vengan sobre nosotros, Señor amado, todo lo que tienes preparado para entregarnos, oh Dios. Contesta nuestras peticiones y nuestras oraciones, Señor. Esta semana en tus manos está. Guárdanos, provéenos, bendícenos, ayúdanos. Guíanos en todo lo que vayamos a hacer. En tus manos encomendamos, Señor, esta semana, nuestro salir, nuestro entrar, las decisiones que vayamos a tomar, todo está en tus manos, Señor. Glorifícate, Dios, a favor de nosotros que somos tus hijos, y bendícenos conforme a tu misericordia y tu voluntad, Señor. Salimos del lugar donde nos congregamos, pero sabemos que tu presencia va con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Saludos a su hermano que tiene a su lado. Yo te contaré y sé que transformado yo sé.